¿Cuál es la diferencia entre un zorrón y un cuico? El cuico es el que tiene plata. Y hay diferencias de cuico, hay variantes. Francisco Germain es el creador de la popular serie Zorrones que Hablan y del canal de YouTube Faramaya. Francisco es actor, guionista y comediante chileno. Conducto regular del verbo divino. Tenís buenas notas, entraste a una buena universidad, tenís muchos contactos, entras en una buena empresa y así es una buena carrera, te casáis, tenís 2, 3 hijos y ese es el conducto regular. El ñoñoín es un activista wannabe clase media. Y por eso esta cosa del cortaviento de colores apunta a algo vintage, a algo sencillo, el andar en bicicleta todo el rato y denunciar mucho a los fachos. Hay como una cultura del robo y nosotros fuimos conquistados por piratas. Claro. Mandaron a lo peor de España a conquistarnos y eso se hereda. El rodaje graba contra guión, puede cambiar las cosas del guión y el montaje monta contra rodaje. Entonces tenéis 3 películas diferentes, la que estaba pensada, la que se empieza a grabar y la que se monta. ¿Le recomendaría la carrera de hacer humor en internet a un cabro joven que está empezando? Pancho, bienvenido a mi podcast. Vámonos directo al grano. ¿Cómo nace la Escuela de Zorrones? Bueno, esa es una pregunta que, como supondrás, me hacen bastante porque es como el primer gran viral en el que estuve, también el que escribí. La respuesta es un tanto decepcionante para muchas personas porque no es una idea mía. Entiendo. Yo la pasé a guión, pero no es una idea mía porque en ese tiempo yo trabajaba en una productora, yo trabajaba como dependiente. Que estuve como un año, 2 meses por ahí, no duré mucho como dependiente. Y en esa productora, en algún momento en un brainstorming, mi jefe de ese entonces, dentro de los varios videos que estábamos poniendo como en palestra, o sea, como poniendo en pauta, él me dice, escríbete algo que sea una escuela de zorrones, que sea alguien que le enseñe al resto a hacer zorrones, así. Y él fue el editor un poco del video, él tenía esta idea, que fue una buena idea, por lo visto. Yo la escribí, me basé en... Quería que iniciara como Crimen Perfecto, que es una película muy buena de Alex de la Iglesia. Esto de la persona enseñando en este fondo blanco, eso a propósito, una alusión. También lo que termina como medio lo de Wall Street, lo de la llamada, lo que hay haciendo. Todo eso eran cosas que a mí se me ocurrieron dentro de la estructura, pero la idea no era mía. Y yo honestamente pensé que iba a ser un video más. Yo nunca pensé que le iba a ir tan bien. ¿A qué me refiero? Cuando lo subimos fue como, ya, y estábamos grabando otra cosa entre medio. Y le fue increíble inmediatamente. Me acuerdo que hubo que bajarlo, porque había una cosa de línea editorial. Okay. Y regrabamos algo encima, algo de una marca. Regrabamos algo encima y a la hora lo subimos de nuevo. Yo me acuerdo que estaban todos muy deprimidos porque es como, hubo que bajarlo. Nos piteamos el video. Sí. Y dije, no, grabemos encima, saquemos esto. De ahí después te lo puedo contar. ¿Qué marca era? Y la cuestión es que yo grabé encima una parte que la dejamos finalmente, como te digo, en off. Y lo subimos al tiro de nuevo, a los 45 minutos, 1 hora. Y le fue de nuevo impactantemente bien y a la hora tenía 200.000 views o más. Pero ojo, en un tiempo estamos hablando del 2016, sí, claro, en que no era los virales eran distintos. ¿A qué me refiero? Tener 100.000 en 1 hora era muchísimo más que ojo, lo que... no existían los Reels. No, de hecho fue en Facebook y YouTube. Y sí. Instagram no existía, creo que existía, pero más como un álbum de fotos. Post, eran colecciones de fotos. Sí. Así que así fue y yo de nuevo... nunca pensé que le iba a ir tan bien. Fue como el viral del verano, porque me acuerdo que se lanzó a fines de diciembre, 28 de diciembre, nunca me voy a olvidar. Y salieron muchos memes, que todavía no existía tanto meme, pero había. ¿Cachado eso lo del Batman cacheteando a Robin? Sí. Y era perro, papá, pichanga, basta. Como, basta nomás. Entonces, sí, ese fue como un poco el viral que me hizo conocido de alguna manera. Y yo después me independicé al no mucho tiempo, formé Faramaya. Y como al año dije ya, Sandía Calada creo que son los zorrones y ahí hice Zorrones que Hablan. Pero yo admito que no quería seguir mucho con el tema de los zorrones, pero caché que era Sandía Calada y le quise dar una salida en que yo no fuera zorrón. Y era esta especie de periodista que era como un bandejero, le llamamos en actuación. Que es alguien que está un poco al servicio actoralmente de otro y que no es el protagonista, ¿cachai? Ese era tu rol. Ese era mi rol. Yo lo escribí, lo dirigí, lo monté. Ahí era cuando yo estaba independiente, pero a mí se me ocurrió que mi personaje, para desencasillarme de la parte zorrona, mi personaje fuera Cero Zorrón. Entonces era una especie de una suerte de Pancho Saavedra, ¿cachai? Correcto. Y ahí ocupaste esta referencia a lugares que hablan, que es muy chistoso, como entro a la casa del zorrón, mira, aquí está sentado. Y que hablaba como en un lenguaje muy así como... de tierra adentro. Sí, de tierra adentro, era como... Bueno, nos adentraremos en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, donde los locatarios... Y hablar así, ¿cachai? Y era, no sé, en las rústicas zonas de Valle Nevado. Y era jugar a ese mismo lenguaje de esta cosa autóctona muy remota. ¿Por qué crees que fue un fenómeno? Creo que el análisis más superficial es que los zorrones
si bien es un término peyorativo, ¿no? Yo no encuentro que sea bacán ser zorrón. Al zorrón no le molesta hacerlo, no le molesta que se lo digan, y al que no es zorrón no le molesta hablar de los zorrones. Entonces funcionaba transversalmente. Porque si pensáis, los zorrones representan el 1% de Chile, máximo 2%. Sí. Entonces tú decís, ¿cómo le va tan bien? Porque al que detesta a los zorrones o al que se ríe de ellos, más allá de si los odia o no, también le gusta el video. Y al que es zorrón le encanta y lo sube mucho. De hecho, en ese tiempo, tanto en Escuela de Zorrones como en Zorrones que Hablan, el primer capítulo, que fue el 2018, los que más me pedían fotos, por ejemplo, eran los zorrones. A los que más les gustaba. Y a mí me llamaba la atención porque te estoy criticando. Sí, claro. Pero era una crítica que no era odiosa, si pensáis. Sí, El bueno. zorrón tiene cierta impunidad, dice cosas que el resto no se atreve a decir. Este famoso personaje de Felipe Robertson, el que anda cojo, dice, yo le puedo dar los textos más terribles que se me ocurran, ¿cachai? Igual a veces censura un poco, pero sí. Esa es la parte por encima. Y por otro lado, si nos ponemos a profundizar un poco más, creo que el humor social siempre tiene una cabida y el zorrón es aquel que tú podés criticar y que podés hacer pedazos de una manera mucho más libre, porque yo no podría hacer flaites que hablan, que es el equivalente, si pensáis. Por supuesto. El zorrón, él es del cuico, es el flaite del pobre, por así decirlo. Correcto. ¿Cachai? Es así. Porque uno tiene que ver con un sector socioeconómico y lo otro es la actitud que tiene una parada ante la vida. Y el flight es lo mismo, si pensáis. Claro. Y no podría ser flightes que hablan, sería muy clasista, sería mal visto, más allá que quizá alguien lo podría hacer. Pero el punto es que el zorrón, al estar en un sector tan privilegiado y en un sector tan cómodo, siento que se le puede criticar más en Chile. Como que te reís de lo mucho que tiene y no de lo poco que tiene. Exacto. Porque de lo poco sería... En Chile no te puedes reír mucho de la precariedad. Ok. Déjame, antes de seguir hablando de humor y de cómo estructuraste este fenómeno, quiero entender otro foco, la productora. Sí, ahí yo estaba contratado. Yo sé, pero mi pregunta tiene que ver con ¿por qué crees que ellos apostaron a hacer videos en YouTube como productora más tradicional? Habría que preguntarle a ellos, pero lo que yo entendí es que en su momento cuando me llamaron, querían hacer un canal misceláneo de contenido. Okay. Era contenido de todo tipo, y de hecho hay de todo tipo, y habían microdocumentales, cosas medias foodie de repente, no sé si, creo que eran cosas, empezaron a hacer como contenido misceláneo, que en algún momento hicieron algo que se llamaba, si no me equivoco, himno, que era como radiografías de los himnos de la música popular. No me acuerdo qué otras cosas se hicieron, pero se volcó todo más a la comedia cuando se observó que a lo que mejor le iba era la comedia. Sí, claro. Entonces, cuando lo que más views acumulaba era lo humorístico, lo cómico, la ficción, se empezó a cargar toda la mano más para allá, entonces ahí era donde más salía yo. Y sí, finalmente se transformó en un canal más de comedia, porque igual es un canal que no podía ser ajeno, o sea, no podía no importarle las views, no podía ser indolente a eso. ¿A qué me refiero? Las marcas, porque de eso viven los canales digitales, los auspicios. Sí. Las marcas no entran si es que tenéis 150 views, ¿cachai? Entonces por eso se cargó todo más para allá. No entiendo, uno va siguiendo lo que va funcionando. Exacto. Vi un video de, si no me equivoco, Escuela de Zorrones 2 o 3, en donde hacen una referencia, oye, ¿por qué no vuelve Pancho, güey? Ahí es cuando yo había renunciado. Y te tiran una talla así como, no, Sí. es que no queremos ser un canal de un youtuber. Sí, esa talla a mí no me gustó mucho, pero era porque yo había renunciado y yo no quería seguir. Yo no me fui tan en buena. Okay. Tampoco me fui odiando ni nada de eso, pero no me fui tan en buena. Y al mismo tiempo, yo creo que si me hubiera ido con la mejor onda del mundo, o sea, perdón, si es que hubiera tenido la mejor onda del mundo en otro foco, para el momento que me fui, igual me hubiera ido. ¿A qué me refiero? Yo sentía que el techo era bajo. ¿Por qué? Porque pertenecía a la productora. ¿A qué me refiero? No sé, pues me hice un Instagram más o menos en ese tiempo, poco tiempo de salirme, y no me etiquetaban. No lo veo como mala onda, está bien, pertenecía a una productora, pero dije, es que entonces no voy a tener independencia. Claro. ¿Cachai? Yo era un dependiente de ahí y el techo, como te digo, iba a ser bajo. Entonces dije, doy el salto. ¿Cachai? Claro. Entonces, el estar no tan en buena, tampoco los odiaba, no es como nos fuimos peleando ni nada de eso, agarrándonos como no, pero creo que el no estar tan en buena, no estar tan cómodo fue un empujón más para dar ese salto. Sí, claro. ¿Cachai? Y en un medio que además no tenéis que pedirle permiso a nadie. Imagino que eso lo empezaste a notar muy rápidamente. Sí. Era como, estoy en YouTube, no estoy ni siquiera en la tele. Sí. ¿Por qué no lo hago solo? Y ahí nace Exacto. Faramaya, ¿no? Sí, ahí nace Faramaya. En su momento apareció como una especie de inversionista ángel, que yo tuve mucha suerte. Alguien que quiso, una especie de mecenas, que quiso poner las lucas para... Apostó en esta productora, pero sabiendo él, porque era un hombre de negocios, que la posibilidad de éxito no era alta, ¿cachai?
y que íbamos a empezar a rentar después de un tiempo. Y lo que pasó fue que en un equipo pequeño y después se separó el equipo y seguí yo solo con Faramaya y él siguió auspiciando los videos, pero yo en un principio tenía un sueldo con Faramaya. O sea, así esa suerte Y tuve. no te voy a preguntar quién es el mecenas, pero No es conocido. ¿tuviste un deal con él? Como me quedo Sí. con un porcentaje de los ingresos. No, en un principio, o sea, había un sueldo y después, una vez que aparecieran las marcas, la idea era que tuviéramos que esto se sustentara solo y que tuviéramos un porcentaje. Ok. Y eso no alcanzó a pasar con él. ¿A qué me refiero? En algún momento como que se separó el equipo y yo quise seguir con el canal cuando yo ya estaba con marcas a nivel personal. Entiendo. ¿Cachai? Como para Pancho y el Main. Sí. Y con eso yo también, con parte de eso, financiaba El canal. el canal. Pero él por un tiempo me empezó a financiar los videos, pero me dice, como el equipo está separado, no me parece ético que yo te pague un sueldo. Sí. Entonces tú págate tu sueldo con las marcas y yo te puedo ayudar a financiar los videos y ahí nacen los primeros zorrones que hablan. Entiendo. Y después cuando él también se va y me deja Faramaya a mí, me dice, pucha, porque él es un empresario y me dice, siento que no me estoy pudiendo involucrar, porque él quería involucrarse. Siento que no me estoy pudiendo involucrar y estoy solamente pasando Luca, te dejo el canal. Y yo le dije, dale. Y justo fue en un muy buen momento en que yo ya podía encargarme del canal solo. Ojo que Faramaya, a diferencia de lo que muchos creen, no es como, no sé, un walkie-talkie en su abolengo máximo. ¿A qué me refiero? Walkie-talkie cuando le iba muy bien tenía tremendos deals. Sí. Y no, Faramaya para mí es una vitrina y es un gasto. Si es que yo le pusiera más contenido y subiera 2 veces a la semana, en una de esas sería mucho más rentable, probablemente. Claro. Pero no me da el tiempo porque estoy muy con Pancho y el Main, que es mi canal de Instagram, ¿cachai? Sí. Que es lo mismo, finalmente. Pero un formato más corto, más rápido. Sí, es más rápido. Sí, yo en YouTube me daba el tiempo de hacer videos mucho más largos. Ojo, que también pasó en pandemia que YouTube se fue muy para abajo, al menos para mí. Y empecé a observar también en otras personas que, a ver, paréntesis, hay gente que todavía le va muy bien en YouTube, Sí, pero claro, no. ojo que en pandemia también empezaron a surgir mucho más plataformas de contenido. Estoy hablando de Netflix, agarró mucho más vuelo, Amazon Prime, y entonces, si pensáis, tenéis muchas plataformas de streaming, es el mismo tiempo de la gente. ¿A qué me refiero? La gente tiene igual 24 horas. Exacto. Entonces, el mismo tiempo que administra la gente para ver contenido, distribuido en más plataformas. Y hubo un tiempo que YouTube la llevaba, ¿cachai? Sobre todo cuando no estaba Netflix. Entonces, empezó a bajar el flujo de público. Y en el caso de Faramaya, también bajó bastante. Entonces, también eso me desmotivó. Y en vez de ponerle más benzina, dije, ya, le voy a dar más a Pancho Germain. Y tu Instagram empezó a crecer como espuma. Mucho más. De hecho, al principio era así. Lo que mejor le iba lejos era Faramaya y mi Instagram me iba como de a poquito. Y hoy día es así. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces empecé a darle más atención a lo que mejor le iba. Sí, claro. Y creo que está bien. Ahora, yo igual a veces digo, podría resurgir este canal. No es que lo tenga totalmente botado, pero lo tengo un poco más por romanticismo. Es como quien tiene... Es un gran potencial, weón. Sí, yo creo que... No, honestamente, yo con lo que he visto de algunos como microtutoriales de gente que tiene canal de YouTube, por ejemplo, lo que hizo MrBeast, que subía un video diario o 10 diarios, que daba lo mismo que era, contaba hasta 1 millón a veces. Sí, claro. Se puede. Si la plataforma ya está. Y tiene harto viral también. En tiempo en que tener más de 1 millón de reproducciones era difícil, ¿cachai? No. 2017 era difícil. Ojo, en YouTube sigue siendo muy, muy difícil. Crecer suscriptores en YouTube no es fácil, weón. Es distinto porque tenéis que tener un canal de YouTube para suscribirte a alguien. Sí. Si tú veis no suscrito a un video, no puedes llegar y poner suscribir, ¿cierto? Sí, claro. Tenéis que tener un canal. Sí, claro. Como un usuario, en rigor. Tenés que tener un usuario, pero pero la gente en YouTube casi nada. Yo, si es que no tuviera Faramaya, no tendría usuario. Vería YouTube así como Exactamente. en el browser. No, es difícil. Pero en resumen, quería necesito resumir que todo se fue dando de una manera tuve mucha suerte en cómo se fue dando los procesos. ¿A qué me refiero? Cuando yo renuncié a otro foco, pero igual salté a la piscina. ¿A qué me refiero? El mecenas todavía no estaba. Sí, claro. Dije, tengo que irme de acá porque es momento pero yo no sabía de qué iba a vivir el siguiente mes, te lo juro. Y ganaba un sueldo muy de iniciante, ganaba 500 lucas, que estaba bien para el momento y era como tu primera pega, ¿cachai? Mi primera chamba. Sí. Y cuando renuncié, pasaron como 3 días y apareció el mecenas y fue como, bueno, después, ahora que lo veo en distancia, me cagó la suerte que tuve. Sí. Y le hice como una especie de pitching de este canal que no tenía nombre y le conté de dónde venía, que el güey ya me cachaba porque ya Escuela de Zorrones de verdad que había sido un viral muy grande. Y ahí aparece esta especie como de contrato y cuando se desarma el equipo también justo ya estaban apareciendo las marcas. Sí, claro. Entonces fue todo muy sincrónico. Y cuando él se va, que yo quedé muy en buena con él,
también ya podía sustentar yo el canal. Entonces fue todo bien. Hablemos de la suerte al final. Sí. Pero tú estudiaste en un colegio donde todos estudian Derecho, Ingeniería Comercial, Civil, Medicina, carreras tradicionales. Somos muy pocos los actores, sí. ¿Por qué decidiste estudiar teatro? Primero cine. Primero por descarte, porque mi hermano grande, que también estudió en ese colegio, es abogado, un muy buen abogado, y dormíamos en la misma pieza. Y él... Sí, porque eran 5 hermanos. Somos 6 hermanos. 6 hermanos. Sí. Y dormíamos en la misma pieza, y él, sin que yo le preguntara, me hablaba de su carrera, y de repente era como, Andrés, quiero dormir. Y me hablaba de fundamento filosófico, derecho civil, me contaba un poco, me relataba un poco su carrera, no todos los días. Y yo logré entender y aprender un poquito de cómo era estudiar derecho. Además, él era una persona muy, muy estudiosa. Y dije, odio esto, no quiero estudiar esto. Y yo pensé que iba a estudiar derecho, porque yo ya estaba en el electivo humanista, porque era el típico el que le gustaba alegar. La típica que te dicen, como eres bueno para alegar, vas a estudiar derecho. Sí. En algunos casos funciona así, pero también te tiene que gustar leer mucho. Sí. Mucho tiempo de silencio, cosa que me cuesta. Hoy día lo hago un poco más. Mucha reflexión, mucha memoria, que eso, bien, pero es una carrera poco creativa. Hay gente que te puede decir, no, es poco creativa. En general, es más de análisis, sí, claro, y de entender cómo funciona el mundo desde el punto de vista legal, y ser creativo tal vez en cómo usáis eso. Pero los abogados generalmente no son escritores, rara vez pasa eso, o son escritores muy desde el punto de vista en el margen de las leyes, ¿cachai? sí. Lo encontré muy árido. Y dije, no puedo estudiar esto por ningún motivo. Y en un momento no sabía qué hacer, no tenía idea, y en una de estas ferias universitarias me metí a la charla de cine y me gustó. Era una carrera que parecía ser amplia. Entré ahí y entré muy inmaduro a cine. Yo cine no divote, lo digo abiertamente, yo divote en cine, fui un muy mal alumno, pero igual aprendí en cuanto a que después caché lo que sabía cuando ya estaba aplicándolo. ¿A qué me refiero? La dirección de mis videos, Sí, claro. lenguaje audiovisual, todo eso caché que sabía más de lo que pensaba, porque generalmente un estudiante de teatro o un actor no sabe de lenguaje audiovisual. Es fácil aprenderlo igual, no te demoráis tanto, pero sabía más de lo que pensaba porque me puse a dirigir rápidamente. Sí. Entonces me cambié de cine a teatro porque me di cuenta que me gustaba mucho actuar y tuve la humildad necesaria para no darme las de Johnny Depp. ¿A qué me refiero? Johnny Depp y otros actores no estudiaron teatro. Yo cachaba que tenía que estudiarlo para ser bueno, ¿se entiende? Sí. Como que había tenido ciertos cursos en la escuela de cine, porque alguna introducción te dan, y no era como ya me voy a poner a actuar. No, dije, yo tengo que estudiar esto para ser lo suficientemente bueno que quiero ser. Me falta mucho, podría ser mucho mejor, pero caché que tenía que entrar. Entonces, y en teatro me fue bastante mejor, no di tanto bote, y yo no sabía que me dedicara a esto por ningún motivo. Tenía un poco la arrogancia de pensar que iba a tener pega. Esa arrogancia de la juventud, que si no me va a ir bien. Sí, no claro. sé cómo. Y me llamaron primero para otro foco, después me independicé y me terminé dedicando a esto por accidente, de verdad. Y yo dirijo, monto, escribo y actúo mis videos. Siempre digo que hay que aprovechar la tecnología para simplificarse la vida. Y Compara Online es de esos servicios que de verdad te la hacen fácil. Desde buscar el seguro de auto ideal hasta la asistencia en viaje para tus vacaciones. Todo lo puedes comparar y contratar ahí mismo. No pierdes tiempo, te ahorras plata y te quedas tranquilo. Todo en una sola plataforma. Así da gusto organizarse. Quiero hablar de eso al final, pero creciste rodeado de zorrones. Sí. ¿Qué Sí. tipo de zorrones hay? De lo que estaba rodeado yo eran del zorrón super winner. ¿El winner en qué sentido? No el tipo, el winner que entendemos por, ¿quién, no sé, por qué se come el último pedazo? No, winner en cuanto al éxito. ¿Cachai? Como que tenían el éxito metido en el ADN. ¿Quieren ser exitosos? Sí, sabían para dónde iban. Yo le llamo el conducto regular del verbo divino. Okay. ¿A qué me refiero? Lo que es común en ese colegio es que te vaya muy bien, sobre todo si es que tuviste más o menos buenas notas, y sabéis para dónde vais, y es lo común que pase. ¿A qué me refiero? Tenéis buenas notas, entraste a una buena universidad, tenéis muchos contactos, entras en una buena empresa, y así es una buena carrera, te casáis, tenéis 2, 3 hijos, y ese es el conducto regular. ¿A qué me refiero? Que la vida de esas personas es muy predecible. Sí, claro. Y quieren que sea así. Y está bien, lo banco. Yo no quiero esa vida, pero ellos sí en general. Y ese es el zorrón como el zorrón exitoso, pero que también carretea, ¿cachai? El zorrón que también toma. Pero el más éxito, yo me he dado cuenta, sobre todo ahora, yo tengo 37 años, que están en otra etapa. Que están en la etapa más de ser papá y como que cuelgan los botines del hueveo, le llaman así. Como un loco una vez me dijo eso, ¿no? Ya colgué los botines del hueveo. Sí, claro. Sí. ¿Y el detestable?
El detestable es el que, bueno, el que nunca deja de ser zorrón. Porque como te digo, los que ya tienen, los de mi edad, son zorrones, pero ya más como padre, familia, que, ojo, también pueden tener tremendos vicios y una vida oculta, por supuesto que sí. Obvio. Pero el otro, el más detestable, es el que no cambia su estilo de vida. El que sigue siendo como un zorrón con mucho desparpajo. Ok, que ¿Entiendes? sigue carreteando, sigue la Exacto. fiesta, sigue tomando. Sí, y le da lo mismo, lo hizo con orgullo, que es un zorrón más desfachatado. Sí. Es un zorrón más, que tiene un mayor descaro para vivir así. Cosa que se da generalmente hasta antes de los 30, 32. ¿Y a qué me refiero que es más detestable? Es que incluso cuando se casa, sigue curándose, porque el copete está muy metido en la vida del zorrón. Hoy día tal vez se ha metido, es algo muy revolucionario que se ha metido el tema de la vida sana dentro de la zorronería. El alimentarse bien, el contar las proteínas, el contar las calorías. Sí, claro. Que es el zorrón del zorrón prote, ¿cachai? Chico prote. El zorrón un poco más de gimnasio, pero sobre todo de una vida sana y de hábitos sanos. Y ahí apareció esta cuestión del club de las 5 de la mañana. Sí, claro, claro. Y este otro grupo que tiene esta cosa más esencialista de buscar un propósito y que a veces no hacen nada, simplemente es una rutina. Sí, claro. Rutina de a qué hora te levantáis, pero son personas que no trabajan muchas veces. Pero ese es otro tipo de zorrón que es más nuevo, que es el zorrón de buenos hábitos, ¿cachai? Porque el tema del copete es súper importante dentro del estilo de vida zorrón. La piscola, po. Sí, ¿cachai? Entonces, como te digo, el zorrón más detestable es aquel que no madura, es aquel que tiene una vida, como te digo, muy descarada. ¿A qué me refiero? Una vez estaba en el baño de otro foco y había un gallo que debe haber tenido como 40 años, muy zorrón, y yo me estaba lavando las manos y él estaba así. Sin que yo le preguntara, y hace, compadre, dormí en el sofá, compadre, con eso te digo todo. Yo no le había ni preguntado. Y es como, ahí yo entendía, yo tenía que llenar los espacios en blanco, que estaba diciendo, llegué tan tarde y tan curado que mi señora me mandó al sofá. Sí. Ya, y lo decía así como, compadre, dormí en el sofá, con eso te digo todo. No te había preguntado. Y eso, el hecho de que lo diga así, con una mezcla de culpa y qué cool, a mí mi gusto eso lo mete en la categoría del zorrón detestable, ¿cachai? ¿No pasa que el zorrón es como medio patudo? Como que Sí. si lo invitáis a tu casa, como que se mete al living y se sienta Y te abre el refri. y empieza a hablar de su vida. Sí. Es que siente que la vida el zorrón es muy parecido al flaite en cuanto a las barreras sociales y como al Manuel de Carreño, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Por algo son ambos marginales, están al margen de la sociedad. Uno se pasa las reglas por cualquier lado, por cualquier parte, por un tema de educación, y el otro, habiendo tenido la educación, por eso es mucho peor, siente que las reglas no aplican para él. Por eso está al margen. Sienten que el mundo les pertenece. De verdad que así funcionan. Como los contratos sociales, como que a él no le importa no respetarlos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo zorrones que entraban a mi casa, zorrones de amigos de mi hermano chico, y que de verdad abrían el refri y decían, ya, perro, cagó tu postre. Había un postre que había hecho la persona que cocinaba en mi casa, ya, perro, cagó el postre. Y como que lo decían como, ya, pero igual en broma, pero lo hacían de verdad. Y lo sacaban. No, sacaban la torta, la sacaban en el postre y se lo comían. Es súper Barça, si pensáis, ¿cachai? Sí. No, pero, espera un poquito. ¿La pichanga habrá sido reemplazada por el pádel? Sí. Pero igual sigue la pichanga viva, sigue la pichanga, es como, porque acuérdate que el zorrón también tiene algo con la masculinidad, con el tema del el macho alfa, todavía tienen un poco eso, y el pádel, más allá de los memes, de que lo encuentren medio femenino, no va por ahí que el zorrón siga con la pichanga viva, es que en la pichanga el zorrón como que deposita también toda su cierta como testosterona y su sentido de liderazgo. ¿A qué me refiero? El fútbol es un deporte más agresivo y un deporte en que más el tema del cuerpo a cuerpo, el tema hay más agresividad metida en el fútbol. Sí. Baby fútbol o futbolito. Hay más, comillas, masculinidad. ¿En qué sentido? Que es una masculinidad más tradicional. No estoy diciendo que sea el equivalente a la masculinidad. Me refiero a que ¿a qué me refiero? Es más bruto el fútbol. Entonces te hay que topar con algo más que técnico, mucho más, por eso decía, tradicionalmente masculino y mucho más torpe, mucho más vehemente. Eso es la palabra. Y el zorrón necesita cierta vehemencia, necesita esta cosa más agresiva. Es raro que te tope una pelea en el pádel. Sí, claro. En cambio, en el fútbol sí. Y no es que la gente vaya a pelear,
pero va a tener cierto encontrón. Es ¿cachai? contacto, po. Es un deporte más de contacto, eso lo resumía más. El pádel es un deporte más social y es un deporte más flojo, por así decirlo. Ok, Es un poco más flojo, sí. como le llaman el tercer tiempo, es como más Sí. es más de la piscola, más Ojo, de... ojo, tuvo su boom y ahora bajó y ahora como que se sostiene. Y sí, también tiene su segmento zorrón, pero es del zorrón más relajado. Pancho, ¿me podéis contar? Porque me contaste antes de empezar que fuiste no sé a dónde y viste a los zorrones más chicos, a la nueva generación. ¿Qué? No fui yo, fue mi camarógrafo, Ok. con el que yo grabo, que él fue a un concierto en el Movistar Arena. A lo que voy es que hay diferencias. Sí. Los cabros, por ejemplo, Sí, las generaciones cambian. yo cumplí 40 el viernes. Feliz cumpleaños. Tú estás a punto, estás llegando a los 40, te faltan un par de añitos. 37. ¿Qué pasa con los cabros de 20 hoy día? Tienen otro lenguaje, tienen otra jerga. Y yo tengo un hermano, el menor de mi familia tiene 10 años menos que yo. Y él ya hablaba distinto. Obvio. Ya hablaba distinto. Por ejemplo, ahí yo lo escuché por primera vez, o el buen chato. Y uno decía, estoy chato. No el buen chato que es una persona latera, ¿cachai? Sí. Que por cierto en portugués existe eso. En portugués así se dice. Chato es una persona desagradable. Okay. Entonces así se dice. Chateado es una persona que está chata. Bueno, no sé si habrá venido ahí. Bueno, da lo mismo. Así con el dato cultural. Imagínate que mi hermano ese tiene 27. Entonces los de 17, 18 ya hablan distinto. Po. Hay cosas que no se dicen, cosas que son antiguas. El famoso cringe es equivalente al mono. Me da monos. Sí. Entonces va cambiando el lenguaje. Partamos desde ahí. Tienen otros gustos. ¿A qué me refiero? Este camarógrafo me contaba que quedó impactado de ver mucho zorrón diciéndole, no sé, a Kid Voodoo, te amo, daría todo por ti, me vuelvo gay por ti. Ya, eso no pasaba en mi tiempo, ¿cachai? Bueno, es una masculinidad muy distinta en que toda la parte gay no... Que a mí me gusta que así sea, que ya no hay tanta homofobia. No. En mi época de escolar, yo salí de un colegio que era profundamente homofóbico. Que ahora el zorrón pueda decir abiertamente eso, está bien, pues, ¿cachai? Hay más libertad y hay menos máscaras, ¿cachai? El zorrón estaba muy enmascarado en, si soy de este segmento, tengo que decir que me gustan las minas. No puede haber zorrón amanerado. Y eso estaba muy mal, ¿cachai? O zorrón gay derechamente, porque mi punto es que da lo mismo si es que gay o amanerado, da lo mismo. El punto es que haya más libertad de ser quien querís ser, está súper bien. Seguramente eso fue un trabajo de los colegios también. Sí, de evolución social también, en que el propio zorrón o quien sea empezó a decir, ¿qué importa? Porque en mi época, nuevamente, si yo hubiera ido, no sé, a un concierto de Luis Miguel, ninguno de mis compañeros se hubiera atrevido a decir, te amo, mijito rico. No, nadie hubiera hecho eso. Hubiera sido como en talla, ¿cachai? Claro, es un poco lo que... Yo creo que la diferencia cultural la reflejaba muy bien el humor de Felipe Abello hace 15 años, ¿no es cierto? Uy, es gay, te pasó, ¿no es cierto? Es como más de burlarse. Hoy día eso ya no se da y los cabros jóvenes no están ni ahí con eso, al parecer, ¿no? No, pero al mismo tiempo creo que también hay una especie de entender que si nos podemos llegar a burlar de eso es en talla. ¿A qué me refiero? En ese tiempo, cuando se burlaban derechamente de los gays porque sí, era algo más burlesco y peyorativo por ser burlesco y peyorativo, más que nada por la humillación. Sí, claro. Hoy en día, cuando te topáis clips antiguos de Felipe Abello, no tenéis por qué ser homofóbico para reírte de eso. Te reís de lo incorrecto que es. Y es como, oye, es broma. Obvio. No significa que va a seguir... Abello cambió mucho su humor, ¿cachai? Sí, claro. Pero yo veo esos videos sin culpa. Porque no significa que esté de acuerdo. Esto lo he dicho en otros podcasts y otras entrevistas, que es bueno aprender a ver el humor como un tipo de ficción. Yo lo veo así al menos. Podemos reírnos de cosas terribles no estando de acuerdo con eso terrible. Pero lo hacemos constantemente, ¿cachai? Pero es que sí, po. Es que es ficción. No hay que tomarse la comedia tan a pecho tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Porque si tú te reís de una minoría que se puede sentir ofendida, pero no quiero profundizar en eso, pero... Siempre vas a ofender a alguien. Me voy a reír de los oficinistas, me voy a reír de los jugadores de pádel, de los de fútbol, de los pichangueros, de los rugbyistas. ¿Sabes por qué te puedes reír de ellos? Porque no hay nadie defendiéndolo y porque no hay una comunidad de padelistas, o si es que hay una comunidad, nadie la toma en serio todavía, velando por sus derechos. Pero ¿qué pasa? Que eso significa que cuando vayan saliendo esas comunidades van a ir reduciendo cada vez más el espectro de qué nos podemos reír. Entonces eso a mí me parece muy terrible, pero al mismo tiempo entiendo de dónde viene. Porque si tenía una comunidad que fue humillada por mucho tiempo, y no solo humillada, sino que era ilegal existir, como en el caso de la comunidad homosexual, lo entiendo. Sí, claro. Pero la evolución consiste en que después podamos volver a reírnos de ellos sabiendo que lo superamos.
Total. ¿Cachai? Una vez que se supera te podéis volver a reír. Porque yo he visto en vivo una persona muy amiga de una persona homosexual diciéndole las cosas más horribles que hay, pero es porque él le da permiso. Sí, claro. Porque hay una confianza, porque él sabe que el otro no es homofóbico. Sí, claro. Entonces, ahí es cuando se puede. Hay una evolución en cuanto a entiendo que lo estáis diciendo, o sea, entiendo que lo que estáis diciendo no representa para nada lo que tú defiendes. Totalmente. ¿Cachai? Entonces, sí, pues, los oficinistas, los jugadores de pádel, los zorrones no tienen una comunidad seria al menos que el resto tome en cuenta y a nadie lo van a funar por burlarse de los zorrones o de los padelistas, ¿cachai? ¿Cuál es la diferencia entre un zorrón y un cuico? Es una buena pregunta porque hubo un tiempo que el cuico era quien aparentaba y hoy día se habla del cuico del que tiene plata. Okay. El cuico del que tiene plata y hay diferencias de cuico, hay variantes, porque está el cuico que es más aristócrata o el cuico que es como más burgués que viene de familia trabajadora, porque la burguesía es clase trabajadora, porque no es lo mismo que el terrateniente, ¿cachai? El supercaso, no sé, por los vicuña, son personas que heredaron tierras versus el otro que se hizo la empresa y siendo nieto de inmigrantes, que vino con una mano adelante y otra atrás. Son distintos tipos de cuicos. Sí. Es distinto. El cuico, cuando yo era chico, yo pregunté qué era un cuico y el cuico era como el que tenía plata. ¿Te acordás que se hablaba de los paltones? Sí. Uno era el que tenía plata y el otro el que aparentaba, el que le gustaba mostrar. Pero hoy en día, el cuico es el gallo, el pituco, ¿ya? Sí. Para mí, si el cuico es el pituco, el zorrón es la versión más ampulosa del pituco. ¿A qué me refiero? Es la versión más ruidosa. ¿Qué quiere decir? Es una versión cero humilde, es una versión muy aparentadora, ¿cachai? Quiere que el resto sepa, pero no es del lado como del tipo que la persona como que cae en el mal gusto. ¿A qué me refiero? Las paredes de mármol en la casa y es como un león de oro. No, eso es como más ordinario. No, el zorrón quiere mostrar el auto que tiene, pero igual viéndose lo más cool posible. ¿A qué me refiero? Un zorrón no va a tener un Lamborghini. No. Tiene estilo el zorrón, ¿cachai? Y quiere que eso se vea. Tiene una actitud muy Barça, el que te abre la puerta del refri, o sea, te abre el refri y te saca algo. Tiene una actitud muy entradora, tiene una forma de hablar, un acento, tiene un tipo de panorama, tiene como una especie de cosmovisión también. Entonces, por eso digo que el zorrón va evolucionando y después deja esa actitud, si bien sigue tomando siempre, se vuelve un poco más sobrio. Sí, ¿cachai? Claro. Pero siempre son zorrones. Siempre son zorrones. Se les sale. Siempre, sí, siempre se les sale, totalmente, porque además es lo que dicen, en cómo piensan, en por quién votan. Sí, claro. ¿Y por qué eso no es el cuico? Porque yo también he conocido cuicos que son mucho más piola, que son mucho más... Es una mezcla entre progre y sencillo. ¿Cachai? ¿Progre en qué sentido? Porque al zorrón le había escuchado en algún momento decir, oh, el one gay, si todavía lo dicen. Incluso si es que fuera gay. ¿Cachai? Ya, pues, no soy kuma, pues. Ya. Existe el cuico que nunca te va a decir eso. Nunca va a rotear. Nunca va a burlarse existe el cuico que nunca va a decir, puta minas, pues, weón. Existe eso, que es más evolucionado. Es más progre en el mejor sentido de la palabra, ¿cachai? Porque hoy día lo progre tiene también una connotación negativa. Yo soy súper progre para mis cosas, pero también entiendo que el progresismo se ha vuelto medio bélico, ¿cachai? Pero yo, por ejemplo, diría tal vez con mi amigo, hueveando con minas, pues, pero no lo diría en serio, ¿cachai? Sí. Porque entiendo de dónde viene el feminismo, ¿cachai? Entiendo, tenéis que mirar para atrás, ¿cachai? Obvio. Por ejemplo, me carga el concepto feminazi, me carga. Porque tenéis que entender de dónde viene el feminismo. Perdona que lo repita. Entiendo también que viene de una belicosidad y una beligerancia en ciertos sectores del feminismo más hegemónico, pero yo, por ejemplo, vengo de familia más cuica, nunca, es que, sí y no, porque yo estuve en colegio de clase alta, pero mis viejos no tenían lucas, tenían las lucas para poder educarnos, pero a mí literalmente me preguntaban qué va a ser hoy, pobrecito, no, pero para que me entendáis, que yo estaba en un colegio de clase alta en que a todos les regalaban auto y todos tenían segunda vivienda. Yo nunca tuve eso, que me da lo mismo no haberlo tenido porque me educaron bien y me hicieron entender que no era normal tener eso. Sí, claro. ¿Cachai? Era un privilegio, era una fortuna, sí, qué suerte. Pero a mí realmente me preguntaron, cuando cumplí 18, me preguntaron, ¿por qué no te regalaron auto? Como que lo encontraron super flight, ¿en serio? Ya, todo eso que ellos lo entendían como un conducto regular, yo no lo tuve y me da lo mismo. La segunda vivienda me da lo mismo no tenerla. Entonces, mi punto es que si bien vengo de familia pituca y tengo familiares pitucos o cuico, conozco hartos de ellos que jamás van a hablar como ciertos zorrones, ¿se entiende? Sí, ahí como que cierro total. la idea. No, total. Ahora viví en Ñuñoa. Sí. ¿Qué es un ñuñoíno?
para poder entender. Es decir, que hagamos una definición de... Yo creo que el ñuñoíno es todavía más amplio porque tenéis muchos ñuñoa dentro del ñuñoa. Sí, claro. Bueno, La etiqueta, pues la etiqueta el tiene New que ver York. con el... Sí, pues la etiqueta tiene que ver con el cortaviento de colores y que finalmente es el ñuñoíno es un activista wannabe clase media. En el fondo se habla de que es un cuico abajista, pero no todo ñuñoíno es cuico originalmente, no es así. Tenía alguien realmente de gente de clase... O sea, no es que tenéis puro del verbo divino del cordillera en Ñuñoa, eso es mentira, ¿cachai? De hecho, probablemente jamás se van a ir para allá. Son gente de una clase que tal vez son igual a bajistas, pero son gente de clase media que tiene más una lucha social, que tiene esta cosa, este activismo, y por eso esta cosa del cortaviento de colores apunta a algo vintage, algo sencillo, el andar en bicicleta todo el rato y denunciar mucho a los fachos. Son personas muy activas, social y políticamente hablando, pero lo que se les critica es, ¿para qué te tiráis tan para abajo si igual tenías un rico departamento y igual fuiste a un colegio privado? Tal vez el Manuel de Sala, pero no, Sí, claro. no fuiste al Tabancura, pero igual fuiste a un colegio privado, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se le critica al ñuñoíno, como digo, yo discrepo en que sean cuicos, a pesar de que lo hay, y yo vivo en Ñuñoa, pero mi punto es que lo que se le critica al ñuñoíno es que se presenta como de un sector mucho más de lucha y como que hubiera vivido en La Pintana que lo que realmente es. Son personas que igual estudiaron en colegio privado, ¿cachai? Que nunca tuvieron que salir a trabajar para, no sé, no trabajaron a los 10 años para poder comer y se presentan como si vinieran de ahí. Eso es lo que más se les critica. Y también que es como le llaman el aristo hippie, ¿cachai? Que el hippie, porque generalmente son muy veganos, anti-explotación en todo sentido, entonces suelen ser muy anti-industria de la carne, no solamente por el tema del maltrato animal, sino por cómo contaminan. Son muy conscientes que eso es algo muy bueno. Sí. Ojo, el ñuñoíno tiene algo maravilloso. El tema es lo ruidosos que son y... ¿Como la altura moral? La altura moral y lo engrupidos que son. Y es justo eso, es que no tengo otra palabra, estaba buscando una palabra más elegante que engrupido, pero son muy ruidosos con respecto a su lucha social, con respecto a su cátedra moral también. O sea, es común que lo más como arquetípico del ñuñoíno te va a decir qué es lo que tenéis que comer. ¿Cachai? Claro. A eso voy. ¿Y por qué te digo que hay muchos ñuñoínos o muchas ñuñoas dentro de Ñuñoa? Es que también yo he visto el ñuñoíno con Mercedes. Sí, claro. Lo he visto. Hay Más ciertas directo para calles. Providencia. Sí, existe. Y como que le gusta esta cosa, este barrio más como vida de barrio, pero igual ni cagándose a ir a Villa Frey. Entonces, además, como el Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo de Ñuñoa es Irarrázaval para el oriente y Irarrázaval para el poniente, ¿cachai? Sí. Oriente. No sé dónde estamos. Es distinto. Los precios cambian, la seguridad cambia, y ese tipo de ñuñoíno también cambia. Porque el que está más cerca de Macul se siente mucho más del pueblo que el que está viviendo cerca de como en Simón Bolívar con Montenegro, que también es súper progre, pero es mucho más pituco, porque es un sector 1000 veces más caro. En cambio el otro, por darte una idea, porque le encanta al ñuñoíno decir que tiene calle, lo han asaltado. Lo han asaltado mucho más. Sí. ¿Cachai? Es que sí, así funciona, es la típica. Porque caminan más en la calle. Exacto. Y el sector icónico es Plaza Ñuñoa, que ahí es donde converge todo, ¿cachai? Sí, claro. Que a mí me encanta, de verdad me encanta. Siempre me gustó porque también es un sector muy cultural, el teatro que está ahí, No, tenéis los artistas callejeros, a mí siempre me ha gustado. Y que las palomas y todo. Pues. Bueno, ¿tú crees que, fuera de broma, que Chile realmente vive en esta polaridad que se ven en las redes sociales, los zorrones, los progres, o no? Sí, Chile está súper polarizado. Creo que las redes sociales han permitido eso. Okay. También el estallido creo que podemos hablar de esto, ¿cierto? Sí, dale, ¿no? El estallido creo que nos hizo más mal que bien. Okay. Tuvo cosas positivas en cuanto que hubo un despertar respecto a ya basta de cierta clase política, la casta de la que habla Milei, que terminó siendo igual, la famosa casta política que era como ya basta, o sea, no podéis tener el descaro de decir sonriendo, levántese más temprano, o que las rosas van a estar a mejor precio, con un sueldo que te lo paga la gente por no hacer nada. Perdona por ser tan crítico, pero en ese tiempo sobre todo eran políticos muy parásitos, ¿cachai? Y además los de siempre,
que es todo facha, en cuanto a fachada, ¿cachai? Que presentan leyes que saben que no van a ser aceptadas, entonces para decir, hice algo. Y eso generó una indignación tal que hoy día creo que hay un poquito más awareness, al menos en la clase política. Ahora, a nivel de evolución social, no sé si tanto, porque hubo mucha violencia. Una verdadera revolución, si nos ponemos estrictos en una verdadera revolución, el líder, el presidente, si pensamos en la Revolución Francesa, Ajá. guillotinan al rey, ¿cachai? No estoy Sí. diciendo que es lo que hubiera querido, pero eso es lo que pasa en una revolución. Sí. En la revolución real hay sangre de ese tipo. Mm. Esto fue una revuelta social en que el presidente quedó donde mismo, en que se hizo un acuerdo por la paz que fue... Pero querían guillotinarlo. ¿Ah? Querían guillotinarlo. Querían guillotinarlo y, ojo, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de violencia, pero sí con un cambio estructural si es que es una revolución. Hay un cambio estructural. Entonces fue más que nada gente que salió, que hubo un levantamiento en que la gente empezó a pelear con la policía, ¿cachai? Eso fue. Solo en el diagnóstico. También, ojo, hubo harta protesta pasiva. Yo estuve en esa y hubo mucha protesta pacífica, más que pasiva, pacífica, porque yo decía, ante el famoso estallido delictual, yo decía, pero para, si tú tenías 2 millones de personas en la calle y las 2 millones de personas, ni siquiera 500.000 están quemando Chile o quemando Santiago, se quema Santiago. No, obvio, ¿no? ¿Cachai? Sí. Eran mucho menos. Obvio. Y yo recuerdo que nosotros, yo de los que salí a marchar varias veces, parábamos a los que estaban, no suelta eso, de verdad lo hacíamos. Sí, claro. Y la famosa primera línea, que hubo harta violencia ahí, también había una primera línea que estaba con escudos deteniendo, ¿cachai? Y te lo pregunto porque... No lo digo por una apología, lo digo porque yo vi eso, lo viví, No y entiendo. éramos 2 millones que te juro que el 95%, 99%, 100% estábamos caminando nomás, ¿cachai? Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1 a 1, cursos online, eventos, membresías, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Solamente entender el diagnóstico, porque yo sé que lo estudiaste, el proyecto 1500, o sea, Sí. ahí he estado, lo he mirado de cerca, pero mi pregunta, para mí, el estallido social, había mucho del abuso del Estado. Sí, Las listas de espera, sí. cómo te atienden sí. en la educación, en el colegio, en el servicio de impuesto interno, el burócrata Sí, maltrata sí, muchísimo a las personas. Sí. Y cuando yo vi muchos amigos de esto, porque eran 2 millones de personas en las calles, ¿no es cierto? Sí. O 1 millón, no me acuerdo. No, alcanzamos a hacer más, sí, 2 millones y tanto. Para mí, yo no salí, pero si hubiese salido a protestar por el abuso estatal. También hay un poco de eso, ¿no? Sí, Mira, yo, para sonar muy iluso, yo me considero socialdemócrata, pero un socialdemócrata muy utópico. Veo a los países escandinavos como un paraíso. ¿Por qué? Porque yo este año fui a Marruecos y me topé con una pareja danesa. Les di la lata, pero sobre todo porque les pregunté cosas, ¿no? Les quería preguntar para saber cómo era el mito escandinavo. Obvio. Y estuvimos como 6 horas hablando. Y me dieron toda una estructura porque eran estudiantes, estaban haciendo un doctorado. Les dije, por favor, dime cómo funciona Dinamarca. Y dije, eso me gustaría. Es un estado muy interventor, de impuestos muy altos, que todos los impuestos van donde tienen que ir. Sí, claro. Eso es lo que yo quisiera. A mí no me complica pagar impuestos porque yo hago usufructo del beneficio de esos impuestos. ¿A qué me refiero? Correcto. Mejores caminos, salud. Yo le preguntaba, si tú te enfermáis, ¿pagáis algo? No. Sí, no. En el fondo sí se paga con los impuestos de la gente, ¿cachai? Y eran, como digo, impuestos altos, estado muy interventor, pero un estado que funciona, un estado eficiente. Totalmente. ¿Cachai? La utopía en Y mira, países sudamericanos. Y ojo, la iniciativa privada también está permitida. Paga más impuestos, pero él decía, si yo quiero fundar una empresa, lo puedo hacer. regulan la cantidad de profesionales que se necesitan todos los años, Eso yo quisiera. Te lo digo abiertamente. pero el empresario lo celebran también. Dije, Y es como, vamos a regular la cantidad de empleo, vamos a tener bandas de salarios, ¿no es cierto? Que paguemos bien a los profesores, paguemos bien a la salud, etcétera. pero eso es cultural. Pero Estamos si muy al lejos. empresario le va bien, se celebra también. Estamos muy lejos de eso porque hay como una cultura del robo. Ya yo creo que ahí viene un tema biológico-cultural. Nosotros fuimos conquistados por piratas. Sí, claro. Mandaron a lo peor de España a conquistarnos y eso se hereda. Y el chileno tiene esta cuestión del winner en el otro sentido del winner, ¿cachai? Sí. Pillo esto es para mí. Uf. Si piensa que se habla de gente que
compró apellidos, que se puso Edwards cuando no era Edwards, ¿cachai? Sí, claro. Porque cacharon esta cosa media Estatus. el estatus. Al sueco le da lo mismo esa cuestión, ¿cachai? Sí, exacto. Yo le pregunté a estos daneses cuál era como, pero háblame de un escándalo que hayan tenido. De verdad que el mayor escándalo estatal era una ridiculez. Sí, claro. En serio, no había pasado nada. Era como que alguien se había equivocado y en pandemia mandaron a matar a unos como capibaras. En serio, no eran capibaras, pero algo así, de los cuales hacían abrigo. Y era una industria importante en Dinamarca, y porque pensaban que transmitían el COVID. Sí, claro. Y cacharon que no, y el Estado tuvo que indemnizar a toda la industria de los capibaras con mucha plata, y ese fue el mayor escándalo. Y yo les pregunté, ¿y no generó una merma? No, porque tenemos un Estado muy grande y no costó nada financiar. Sí, claro. Me dio una envidia, me sentí un gorila total. Sí, porque bueno, los escandinavos tienen esto medio vikingo, como mucha tribu, Sí. de expandir, pero proteger, cuidar la tierra. O sea, son culturas muy diferentes. El español es más cristiano, más religioso, más culpa. Más culpa, por lo tanto, por eso el sexo es tanto tabú. Sí, claro. Porque estaba muy prohibido. Lo sexual estaba súper ligado a la Iglesia Católica. Estaba súper ligado a la Iglesia Católica en cuanto a su prohibición. ¿Cachai? Entonces, por eso este destape era tan... Sí, tú decís me puse como, qué contradicción. Sí, qué contradicción. Y también las cosas que se saben. Pero toda esta prohibición, todo esto de la pureza, la castidad, todo eso, estaba muy ligado, bueno, también en la época del 73 en adelante, dictadura, en que hubo mucho más prohibición. Entonces, cuando pasamos a la democracia del 90, hubo más una especie de ímpetu de destape. Entonces, en las escuelas de teatro pasaba mucho, de muchas estas como exámenes o obras de teatro en que todos se empelotaban, que era por un tema de, ¿puedo hacerlo por fin? Sí, claro. Y también porque ha sido un tabú siempre. Eso es cierto, las escuelas de teatro... Sí. Ahora Era ya no tanto, ¿no? Hoy día no, ¿cachai? Hoy día los profesores dirían, no, póngase la ropa, ¿cachai? Eso ya fue. Sí. Es que igual tuvo su tiempo eso. Claro, como sáquense esos prejuicios, tabú, etc. Es como el fenómeno de lo que le pasa esto me lo dijo una ex compañera de la escuela de teatro, que salió de la Ursulina. Me dice, es como el fenómeno que le pasa a la ex Ursulina, que viene tan reprimida y que viene tan controlada en su sexualidad, que después a muchas les pasa, hay unas que siguen ese mismo camino, y a muchas les pasa que es como, necesito destaparme y me voy a meter con el primer one que encuentre. Eso me lo contó una compañera, ¿cachai? No, obvio, que de repente se ponen más grandes, porque se pusieron medias punky. Sí, por un tema de rebeldía, por un tema de rebeldía, que explota esto reprimido, como lo que resiste, persiste. Vámonos a hablar de humor. Dale. ¿Tú crees que el humor nos puede unir como país? Sí, absolutamente. ¿Algunos ejemplos más? El humor nos une cuando todos nos reímos de lo mismo. Es eso. Cuando, por ejemplo, son los que hablan, a veces, no me las quiero dar de Coco Legrand para nada, ni de Bombo Fica, porque ellos han logrado eso. Son los que hablan, logra unir en cuanto a que todos se están riendo de lo mismo por distintas razones. Hay gente que me ha dicho, no, esto divide porque resalta las clases sociales y el resentimiento, pero son los menos. Sí, claro. Son pocos. Y sobre todo hoy en día que siempre va a haber alguien que le molesta algo. Por eso te decía, siempre hay que ofender a alguien. Sí, un patito levantó una otra, levantó la otra, un patito levantó una pata, levantó la otra y se cayó. Te juro que puedo ofender a algún animalista, en serio. Total. Es que de verdad, en cualquier caso estáis ofendiendo a alguien. Creo que el humor une, sobre todo cuando nos permite identificarnos como idiosincrasia chilena y en que las clases se anulan un poquito. Por ejemplo, el mejor ejemplo es lo de Adam Levine, que cuando tu señora me entrevistó también dije eso, que hablaba de como que era una especie de carné de nuestra idiosincrasia, pero en este caso nos une. Hay gente que ahí, bueno, en el video puso, unirse en el bullying. No es bullying, bullying es Adam culiao, no. Para mí eso no es bullying, es una talla súper chilena que a alguien se le ocurrió y de repente como que prendió, y el cacho que no necesitáis explicarla, simplemente la entendemos. Sí. No necesitáis explicarla. Sí. Pero ¿por qué receta? Sí. Es como un comentario random que por algún motivo funciona. Es como el famoso, bueno, ¿quién tiene hambre? Viene un poco de ahí. Bueno, a todo esto quería hablar de que el pastel de choclo es como una especie de... Hay como una especie de descaro también en poner eso. Sí. Como no te voy a criticar, voy a poner esto en tu perfil, como para mostrarte que no me importas tanto. Y al mismo tiempo había gente que decía, no, y es para mostrar tu cultura. No es tan así. Porque hay gente que lo analizaba afuera y era para reafirmar su cultura. Pastel de choclo. No es tanto por eso. También me estoy acordando de, humor, ¿no es cierto? Y estoy de acuerdo.
la solidaridad también nos junta mucho. Sí, Porque Chile es campeón mundial de esa cuestión. Sí, Chile ayuda a Chile. Como tenemos muchas tragedias históricas, Chile se une y también las clases se suelen unir y difuminar un poquito, como amalgamar cuando hay que ayudar. Las famosas Teletón, los terremotos que hemos tenido, los incendios. Ahí sí. Yo creo que eso me lo contó un amigo venezolano. Me dijo, yo conocí dos cosas, una buena y una mala en Chile. La envidia la conocí acá, pero la solidaridad también la conocí acá. Me decía, porque él customiza motos, y decía que en Venezuela le pasaba que si alguien veía una moto, porque hay mucha moto, una moto rica, se bajaba y decía, ¡coño la madre, qué increíble tu moto! Le te decía que era increíble. Sí. Chamo, que está increíble. Y en Chile la ha visto él, ¿cachai? El que te pegan un pencazo en la moto. Eso dice que él lo conoció. Lo rayan con la rayan, que el chileno le molesta mucho que al otro le vaya bien. Famoso país chaquetero. Sin embargo, decía, yo quedé impactado porque él tuvo un accidente. Yo quedé impactado de la solidaridad de mis clientes y gente que no tenía necesariamente mucha plata, que cuando hay que ponerse la mano en el bolsillo, lo hacen mucho más que en mi país, me decía. Total. Y eso es porque venimos, es un país muy trágico este. No, total. Y déjame irme a lo Sí, opuesto. sí. A mí me retan cuando escuchan mi podcast que voy como para allá y No, para acá. pero dale, yo también me voy mucho por las ramas, pero... Pero mira esto opuesto. Sí. También somos muy crueles. Sí. Y lo veo en el Festival de Viña, muy. humoristas que de repente Sí. no te hacen reír porque el stand-up Sí. obviamente tiene que hacer reír, y cuando no hace reír, Sí. somos como crueles, pero en masa. Sí. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Uy, es como si disfrutáramos, hay un sadismo ahí, medio extraño, que yo creo que, ojo, si bien el monstruo en Viña ha existido siempre, creo que, insisto, que las redes sociales han permitido que el sadismo salga más. ¿Por qué? Porque es la máscara perfecta, es un alter ego. Sobre todo pensando en la mayoría de la gente que comenta y que puede comentar las cosas más terribles, no son personas que las pueden funar. Destructor.75 Sí, claro. le da lo mismo si lo funan, salvo que tenga un perfil más público y que lo puedan echar de la pega por eso. Patito verde. Patito verde, da lo mismo. Y es una especie de... es un alter ego que la gente descubrió que le permitía decir las cosas que no podría decir. Sí, no. ¿Cachai? Es una especie de... Yo el otro día lo pensaba, siento que esto creo que es un buen ejemplo. ¿Te acordás que en la adolescencia uno estaba buscando como qué ser? Era punk, Sí. era punky, Era búsqueda era de identidad. emo. ¿Ah? Una búsqueda de identidad. Era búsqueda de identidad. De querer pertenecer a algo. Y después, cuando yo te ponía a trabajar, más que definir tu identidad, te da lo mismo porque estás trabajando, da lo Sí, mismo que en el sí. día, puedes cambiarte Sí. la ropa de repente, pero Ya no fuiste. ya fuiste, ya fue eso. Sí. De hecho, puede pasar que ni siquiera definiste si era emo o no. Estás ocupado trabajando. Las redes sociales permitieron crear una nueva identidad. Mostráis lo que queréis que vean de ti, mostráis la pareja, porque este es un cliché, pero lo he visto. La típica, que las parejas que más muestran su vida amorosa son las que peor están. Sí, claro. Y yo lo he visto No, ocurrir. eso es real. Es terrible, onda, a nivel violencia intrafamiliar y gente así como aquí con mi gordo. Terrible. Sí. Entonces, esa es como una especie de nueva identidad que es muestro lo que quiero que vean y lo que me gustaría hacer. Y no puede ser más alejado de la realidad. Lo mismo con esta máscara me permite decir cosas que nadie más, que mi yo no podría decir. Sí, claro. Primero, la crueldad en masa es más fácil que la crueldad solo. No hay Cuando responsabilidad. Sí, pues no hay responsabilidad. Oye, pero si todos estaban pifiando. Y lo otro creo que las redes sociales aportan, porque si poní, yo he visto comentarios horrorosos. Sí, son destemplados. Son destemplados, así como, yo a veces he dicho, ¿cómo esta persona después puede ir y jugar con su hijo? Normalmente luego decir esto. O es psicópata o no le da el peso a las palabras. El comentarista de YouTube también es Sí. durísimo porque quizás está sentado en el computador y es más fácil escribir, ¿o Sí. no? Sí, no, a veces el comentarista, ahí yo te lo digo, como creador, como Sí, pues, llevo mucho tiempo creando, el comentario que más duele es el buen que lo elabora. Sí, claro. Y que no te insulta, te dice, qué triste es haber estudiado para esto y así. No, es horrible, pero yo ya aprendí a borrarlo inmediatamente antes de terminarlo. No los Sí. leí. Es que te hace daño, po. Oye, si yo llevo harto tiempo en esto, pero igual hacen daño. Ojo, depende de cómo te pilla parado. Te juro que hay veces que me ha pasado que no, me da exactamente lo mismo, pero también hay veces que cuando alguien se dio el tiempo, te duele. Sí, claro. Yo como creador tomo todo el feedback, trato, porque igual duele a veces. Me duele la verdad. Sí. Cuando me dicen algo que yo digo, sí, eso es verdad. Mm. Eso, pero el que lo hace desde la inseguridad, desde que no me conoce o desde la ignorancia, ¿Sabes qué? A mí lo me da tomo más, como feedback. a mí me da más impotencia que me digan cosas que son desde la ignorancia, porque me da impotencia que no me conozca, ¿cachai?
O por ejemplo que me digan, oye, el que le escribe los guiones, es como si soy yo, ¿cachai? Yo no pesco. Yo no pesco y como te digo, trato de aprender. No sé, ayer leí un comentario de YouTube que me aparecen de repente las notificaciones, Ya. porque estaba viendo entrevistas tuyas y alguien dice como, oye, buena la conversa, gran invitado, pero el entrevistador sabe conversar. ¿Por qué interrumpe tanto? Es como, su español es horrible. ¿De qué país es? ¿En serio? Pero así, es que son, pero no importa, yo lo entiendo. Y me dice, y de todas maneras, muchas gracias por la entrevista. Qué buena onda de tu parte. ¿Tú le respondí? Yo le respondí, le dije, Qué buena "Uy", onda. le dije, como, seguramente es por mi chileno, que es horrible, yo lo sé. Muchos amigos ¿Habláis dicen, bien? pero que para los colombianos como, Para los colombianos hablamos cualquier cosa. no se entiende. Y después Sí, le digo, hablamos. y además era mi episodio 50, así que estaba aprendiendo y sigo aprendiendo y no voy a dejar de Qué buena aprender. onda. Bueno, igual lo entiendo más porque tu rubro es más desde la motivación, desde Por supuesto, el sí, emprendimiento. el emprendimiento, y lo encuentro bacán. Yo en mi caso me he vuelto un poco más dictatorial. Yo, en serio, yo encuentro que Instagram, buscando las partes buenas, es una amable dictadura y una terrible democracia. ¿En qué sentido? Que tú podés eliminar a quien queráis o la otra persona también. Sí. Pero es democrático en cuanto a que tú eliges qué ver, tú eliges qué comentar, Sí, claro. pero después sin llorar, ¿cachai? Si te eliminan, no llorís, pues si tú puedes elegir Obvio. bloquear a alguien que te comentó algo, como también puedes elegir bloquear a alguien que te cae mal. Entonces yo no entiendo a la gente que te escribe indignada y de hecho yo ahí los borro inmediatamente, pero me encanta cuando alguien les alcanza a comentar el famoso, que es lo que más estoy de acuerdo, no lo veáis. No, obvio. O si es que no te está gustando el video, pasa de largo, es lo que hago yo. Sí. ¿Cachai? ¿Por qué sientes la necesidad de no deberías hacer este contenido? Me carga. Pero te aumentan más visualizaciones y te hacen más viral porque están engagement, pues están conectando. Sí. A mí me pasa que encuentro gracioso la necesidad de la gente de decirle al resto lo que tiene que hacer. ¿En qué sentido? He subido a veces videos jugando tenis. Yo subo pocas cosas de mi vida personal y gente que no te ha comentado nada, que no te sigue, que no te saluda, te pone, deberías mejorar tu drive. No te tienen que saludar, ¿cachai? Y es la gente que quiere hacerte saber que sabe más que tú. No, por supuesto. Y tiene que ver con esto de redes sociales que son destemplados. No, sí. Y porque yo siempre digo que como no te pueden quebrar la nariz, porque si yo estoy en el colegio, estoy en una fiesta o estoy en el parque, nadie me va a decir una estupidez porque no saben cómo yo podría reaccionar físicamente. Exacto. Entonces, bueno, Mike Tyson dijo eso. Mike Tyson dijo, el problema de las redes sociales es que han permitido que mucha gente pueda decir lo que quiera sin llevarse un combo en el hocico. Porque en su tiempo era así. En su tiempo si tú decías a alguien algo terrible, te llevas un combo en el hocico y ya está. Claro. Hace no tanto tiempo. No estoy dándole una... O sea, ¿cómo se dice? No lo estoy defendiendo. No estoy abogando, esa es la palabra. No estoy abogando porque esa sea la forma, pero sí era más grave decir ciertas cosas. O sea, espérate un poquito. Si yo estoy en la calle y alguien me falta el respeto, te puede llegar un combo en los hocicos. Yo hago boxeo y no soy así. Lo entiendo. Ojo, eso es como más a la antigua. No soy así. Trato de que lo físico sea lo último, pero efectivamente sí, hay que enfrentar. Digo, en persona existe el riesgo. Por lo tanto, uno maneja los límites. Y vámonos a los límites, porque estábamos hablando de crueldad. Límites. A mí no me gusta hablar de personas, ojo con eso. Me gusta entender la idea y los fenómenos, pero una humorista muy famosa habló de los mineros que habían fallecido recién, y tú decías algo muy loco con los límites en el humor, que es no hablar de los huesos rotos. Sí, pues los huesos que están recientemente rotos. Yo creo que el gran problema, te lo puedo decir abiertamente, yo a ella la encuentro una gran comediante, creo que su problema, porque efectivamente era una talla que iba para ella, estaba diciendo que no aguantaba más funas porque hace rato había pasado, creo que lo de Villota, y dijo, no aguantaba una funa, soy la única que se alegró por esto. Podría haber ocupado cualquier otro ejemplo trágico, pero tenía que ver con que se estaba burlando de ella. El problema es, el ejemplo que usó tenía muchos otros y el timing había pasado recién. ¿Eso tiene que ver con los huesos que tú decís? Sí, es un hueso roto y ojo, hay huesos que no se han terminado de sanar. Okay. El de esa talla tal vez podría llegar a tirarla en un año más. Pero ¿a qué me refiero? Rara vez vaya a poder tirar una talla sobre los detenidos desaparecidos, salvo que sea de ese sector y que sepa, porque es la típica. Un homosexual puede tirar tallas sobre la homosexualidad. Total. Siempre es como el permiso que hay. Sí. De hecho, es como de las reglas del mundo más woke. O también alguien que tenga mucha, como Ricky Gervais, que igual lo funan, pero Ricky Gervais lo sabe hacer. Pero igual, generalmente tiene que después explicar. ¿Cachai Ricky Gervais? No. ¿No lo cachai? Velo. Un británico, el de Afterlife.
¿Será parecido al humor de que gente que cruza los límites de Matt Rife? Sí, pero él es más pasado. Ricky Gervais también es pasado, pero es más inteligente. Okay. Y después hace una talla explicando por qué lo hace. Louis C.K., que es genio total, se pasa nomás, pero lo hace tan inteligentemente que logra tomar algo medio burdo y lo vuelve brillante, ¿cachai? Ya, salvo esas personas que son muy, muy capaces, y salvo los que pertenecen a esa comunidad, rara vez vas a poder tirar una talla sobre los detenidos desaparecidos en Chile sin que te funen. Sí, claro. A eso me refiero con un hueso roto. Eso es un hueso que nunca se va a sanar, ¿cachai? Si organizas eventos, te quiero presentar Welku.com. Es mi primera startup y hace más de 10 años, desde Chile a México, ayudamos a miles de organizadores de eventos a vender sus actividades deportivas, corporativas y de espectáculos con un control absoluto de sus bases de datos, sin comisiones abusivas y con todas las funcionalidades que una etiquetera debería tener. Validación, pagos internacionales y todo el orden que necesitas en un solo lugar. Si quieres empezar, entra a Welku.com y empieza a vender tu evento hoy mismo. Hablemos de los infunables. Que aquí sí yo soy fanático de Felipe Abello. ¿Por qué se explica el fenómeno de que Felipe pueda... Ahora no tanto. Felipe Abello es un fenómeno de un gusto adquirido. Sí, es como la cerveza. Felipe Abello es un gusto adquirido porque en un principio cuando hacía todo ese humor que nosotros vemos, que nos cagamos de la risa, yo cuando veo clips del antiguo... No, es una locura. Es lo único, de verdad, yo encuentro a muchos comediantes muy buenos, pero lo único que a veces me hace explotar de la risa. Porque nunca sabéis qué va a decir. Obvio. Yo en Tierra 2 de repente lo pongo y estoy, no sé, haciendo otra cosa, estoy ordenando la ropa y lo pongo solo escuchando, porque además generalmente son solo audio. Y hay veces que exploto de la risa. Edo Caroe dice que su papá lo usa de terapia. Sí. Abello terapia. Sí, Abello terapia. Pero en ese tiempo Abello no era tan popular. Y sobre todo cuando iba a SQP y decía el famoso ¿qué pasó? No era tan popular. Había gente que no lo entendía. Entonces, si pensáis en una especie de adelantado para la época, y hoy día lo apreciamos, pero al mismo tiempo hoy día tuvo que cambiar su humor, ¿cachai? Sí. Ojo, sigue siendo bastante bueno. Lo voy a telonear el próximo martes. Y sigue siendo bastante divertido, pero un humor mucho más blanco. Él me dijo, hace poco, me dijo que a él le faltaba, porque siempre lo cortaban, decir es broma, porque no lo hacía. Porque iba nomás, ¿cachai? ¿Qué pasó? Le faltaba decir nada, ya es broma. Y ojo, eso es algo muy chileno que lo dije también con tu señora, que era ¿te cachai? Que era lo que Alice vio de nosotros. Sí. Que es para ponerse un seguro. Es decir, no, es broma. Sí, claro. Y los argentinos lo tienen mucho menos, lo dicen nomás. Y por eso Alice decía, ¿por qué lo hacen? Es como que tienen miedo que Dios los castigue. Sí, tenemos miedo que Dios nos castigue y que la gente nos castigue. Tenemos mucho miedo, tenemos esta bipolaridad de ser muy sádico, es masa, y tener miedo que Dios nos castigue si es que lo decimos en persona. No, broma. Ahora, en esto de los límites, de todas maneras el humorista tiene que... va a cruzar límites, pues va a ofender a alguien porque lo que hablábamos antes del oficinista, ¿no es cierto? El humorista o el comediante tiene que tomar riesgo. ¿Cómo se maneja ese riesgo? ¿Cómo lo pensáis tú? Tacto. Es contacto. Yo he dicho cosas que digo y funcionan bien. Y las que a veces son mucho, cuando escucho mal, lo saco. Entonces, ¿sí? Porque tú estoy pensando en el stand-up, cuando hago stand-up. Yo estoy pensando, una vez dijiste en una entrevista, no me acuerdo cuál, pero dijiste que es diferente el humor en privado que el humor en público. Absolutamente. Y tiene que ver cómo estoy sintiendo a la gente. Quizá en el público no tengo ese feeling en vivo, indirecto, y en el privado sí. No solo eso, es que hay un arma de doble filo, porque en público la gente sabe que es comedia. Entonces ven al comediante o ven a este personaje. En cambio, en privado están viendo a la persona que eres, por lo tanto es más grave. ¿Se entiende? Sí. ¿Cachai? Como en cambio el comediante, como es un personaje, ahí te vuelvo a lo otro de no representa lo que pienso realmente. El tema es que el problema de cuando es en público es que hay muchas personas que no conoces. Sí, claro. No sabes cuál es su vara ética. En cambio, en privado, si bien tenías la persona y todos te ven como persona, te pasáis y listo. Sí, claro. Tenéis confianza y 7 personas. A mí me gusta mucho Matt Rife. Sí. Matt Rife. Sí. Que este humorista... Que hace muy buen trabajo con público. Me refiero, improvisa muy bien. Exacto, hace crowdwork, sí. ¿no es cierto? Y... O sea, básicamente para la gente que no sabe, se para frente al escenario y empieza a conversar con la gente, y de ahí sale humor. Y saca puro material de eso. Como Lucho Mellera también lo hace, que él tiene un poco más de material, pero el 30% es escrito y el 70-80%... Sí, claro. Sí. Bueno, en el tema de no ofender a nadie, Matt siempre parte, pero tira el chiste más duro, el más negro al principio. Ya. Entonces, él lo usa para que la gente que odia ese tipo de humor sepa lo que viene. Lo que se viene. Y él lo dice textualmente, ojo,
esto es lo más suave que van a escuchar hoy día. Ah, ya. Y lo usa como una Ya. herramienta. ¿Te gusta? Perfecto. Sí, creo, a ver, yo concuerdo un poquito con Anthony Jeselnik, no sé si lo cachai. No. Es un gallo un poco más antiguo, pero no, debe tener 45 años por ahí. Ok. Que a mí no, es loco porque en su comedia no me cae tan bien porque es medio como arrogante y tiene el micrófono siempre acá, es como ni ahí. Dice, soy seco, pero es un personaje. Sí, claro. Pero un gallo bien capo y dice, lo que no me gusta de los comediantes actuales es que creen que la comedia es decir algo, que la gente se moleste y después decir, oye, ¿qué tanto? ¿Por qué te molestáis? Lo inteligente es decir algo terrible y get away with it. Sí, claro. Dicen, ¿cachai? Como que la weá pase, que es lo que hace Louis C.K., ¿cachai? Louis C.K. dice cosas terribles a veces, pero el weón, Sí, he no es gets seguro. away, se la lleva como. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, de que la inteligencia tiene que estar no en decir la weá y que la gente no se tenga que molestar, sino que decir algo igual de terrible, pero lo dijiste de una manera tan inteligente, tan graciosa, que la gente no se molestó. Entonces, creo que Matt Rife de vez en cuando se da muy embolada. Ojo, es bueno, es súper bueno, pero de repente es mucho y tiene esta cosa de su cara que pone como I'm sorry, juega con que es guapo y hace como esta weá. Sí, Como claro. que está siempre con este mag y como que juega más a soy encantador que a la inteligencia. Claro, ahí está como el ingrediente del carisma que tiene Sí. la persona. Es súper bueno, ojo, es súper bueno, pero y tampoco yo no te doy desde la cátedra, si el gallo es capo y hoy día, tú caché que fue un fenómeno y llenó todo el mundo, fue como el comediante más, en algún momento cuando se disparó estaba lleno. Creo que un Ticketmaster fue Sí. uno de los shows más vendidos del planeta. Sí. Creo que le ganó a Taylor Swift. Sí, fue brutal, en algún momento como que el weón, nadie se explicaba cómo este gallo había repletado todo Dubái, ¿cachai? Sí, claro. Y ahora ya se estabilizó, pero fue como un fenómeno como si hay gente que decía, como si le hubiera vendido el alma a alguien, ¿cachai? ¿Qué hizo para hacer todo Sí, esto? porque fue muy meteórico. Pero lo que pasa es que pasó este fenómeno de bomba racimo, que es que empezó, porque él llevaba un rato haciendo esto, Sí. y de repente se hace un viral, y todos empezaron a seguir a este loco, que además rara vez hay un comediante que tiene buena pinta, no pasa tanto. Sí, porque el gallo es como medio modelo que juega Claro. con eso. Claro, dicen que no sé, pues el tipo guapo, el tipo guapo no necesita tanto hacer reír porque es guapo. Exacto, tal cual. Uno que entró por el humor es lo distinto, entiende. Generalmente, no, y además generalmente los comediantes justamente se ríen de no ser guapos, ¿cachai? Sí, claro, sí, claro. Juegan se ríen de sus tragedias. Bueno, lo que pasó en todo caso con la bomba racimo de Matt Rife fue muy parecido a lo que pasó con Andrew Tate. Sí, claro. Que hubo un momento en que todo el mundo sabía quién era Andrew Tate, que todo el mundo lo había visto. Sí, claro. Pero volviendo, sí, Matt Rife lo encuentro muy, muy bueno, pero tiene más esta cuestión de jugar a, voy a decir lo más terrible posible, tanteo al público. Si a alguien no le gusta, pongo cara de encantador. Exacto. ¿Cachai? Se echa para atrás, pero con. Sí. Ok. Déjame entender un poquito cómo trabajáis, Pancho. ¿Cómo te llegan la idea a la cabeza? Llegan. Es súper lamentable la respuesta porque llegan. Las mejores solo llegan. Otras son de observación, pero no es que digo, me voy a sentar a observar. Por ejemplo, la del asalto medicado, que yo creo que la viste esa, que fue Sí. bien viral, el gallo que lo asaltan. Sí. Eso se me, Sí. eso se me ocurrió esperando, estaba en la banca, o sea, en el asiento, no es que era una banca afuera, antes de entrar al edificio, sí. En una banca esperando para entrar a la consulta de mi psicóloga. Literalmente, estaba solo sentado y de repente pasó un auto y se me ocurrió lo del portonazo. Entonces, bueno, el capturar idea, ¿estáis con una libretita, estáis tomando notas en tu teléfono? Hay veces que sí, hay veces que escribo en las notas del teléfono, pero la mayoría de las veces lo que hago es, se me ocurre la idea y la sigo como rumiando. Ok. ¿Cachai? Y si es que vuelve, si es una idea recurrente, y si es que siento que hay más jugo como en este rumiar, digo ya, aquí hay algo. Okay. O sea, no estáis lleno de post-it entonces. No, si es que eso, compré como 20 y nunca lo usé. Como no sé cuántos de esos y nunca lo usé. Si es que es una idea nomás y tengo solo la premisa y siento que no da para más, digo, no, pero es que es solamente el pie forzado. Entonces es que a mí me gusta el video corto, que a veces digo, puta la guay, hay gente con 3 millones de seguidores con video corto, ¿eh? Sí. Y yo aquí haciendo videos que tienen harta, es que, pero filo, ya es mi sello. Ahí te puedo hablar de eso, que un consejo para la gente es justamente descubrir su sello. Sí, claro. Pero sí, pues hay un gallo que me sigue, un argentino que hace puras tallas de 10 segundos. Digo, puta la guay, qué fácil, y le va súper bien. Yo, si es que tengo solamente una talla o solamente un pie forzado, no es suficiente. Okay. Tengo que ver hasta dónde lo puedo desarrollar y ahí lo voy rumiando. Y cuando te sentáis a escribir, porque escribís guiones, ¿no es cierto? Sí, pues. Cuando te sentáis a escribir, ¿cómo lo estructuráis? ¿Tiene una estructura? O sea, ¿tiene un gancho, tiene un desarrollo, Sí. tiene un remate? Hay veces que escribo sin gancho, como el famoso hook, que es para redes sociales, porque yo tengo... Siempre el 99% de las veces me siento a escribirlo. Hay otras veces que ya lo tengo tan claro que lo tengo en la cabeza.
Pero tengo 3 tipos de contenido para mí, más allá de la estructura. Uno que es pensado para el público, ¿Ok? que quiero que le vaya bien, que se haga viral, o que quiero interpelar, que quiero hablar de esto. Hubo un video que me bajaron, de hecho, que me entretuve mucho haciéndolo, que todavía está en TikTok, pero lo bajaron de Instagram, que es el de la industria, no sé si lo viste. No. Velo, creo que te va a gustar, es un poco más jugado, que se llama si las industrias fueran personas. Ok. Está la de las armas, la de la farmacéutica, tabaco, porno. Ok. Y se trata de que el tabaco está hasta el carajo, está Sí. con estrés, porque le están poniendo cada vez más impuestos. Alimenticia, vela, te lo voy a Ok. mandar. Ya, eso es un gusto personal, pero también es más para el público. Quiero decirle algo a la gente. Ok, interpeló. Interpelar o, en su defecto, que no me parece tan terrible, que quiero que sea viral. No es lo mismo. El otro extremo es cuando lo hago para mí. Por algo que yo quiero decir, por algo que a mí me hace bien, más un poco arte terapia, Sí. pero por algo lo subo. Porque igual quiero que se vea. Pero no me complica tanto si es viral o no. Me interesa compartir esto con alguien, aunque fueran 20 personas. Ahora tengo una plataforma más grande, pero es algo que hago más por mí. Pero también tiene que ver con ir probando cositas que... Porque te aseguro que hay cosas que hiciste para ti que también te funcionaron. Sí, pero es que ahí va el tercero, que es el término medio. Ok. Era algo que me gusta mucho y que justo digo, mira, a usted le podría ir bien, que es el del asalto. El del Ok. asalto a mí se me ocurrió por algo que quería hacer, para meterme con el tema de los empastillados que estamos. Sí. Y ahí dije, esto le podría ir bien. Y eso generalmente son los que mejor les va, ¿cachai? Tú me decís, cuando llegaste acá, me contaste que también así de todo, o sea, editáis, Sí. ponís tus cámaras, las luces. Las cámaras, generalmente, eso es, sí, si es que mi camarógrafo no está, pero eso es el 10% de los videos que es que grabo con iPhone o con una cámara que tengo, una Osmo, pero la mayoría de las veces grabo con él, con un camarógrafo. Ok, pero mi Pero pregunta sí es, edito mi contenido. ¿es importante hoy día para un creador de contenido, da lo mismo si humor o valor o educación, o me da lo mismo, que el creador sepa crear su contenido de punta a punta, desde la idea hasta publicarlo? Tenéis más control de tu propio contenido, esa es tu carta de presentación, Sí, claro. y la vais definiendo más si es que sabéis más de punta a punta, pero también yo creo que lo sabéis más tiempo. Sí, claro. Sí, po. A mí me encanta, en un principio yo editaba mi contenido porque Sí, no claro. tenía plata para pagarle al montajista, pero ahora cuando mando a montar, digo, a ver, no es que no lo monte bien, es que no quiero que sea ahí. Sí. Quiero que este vaso esté, si está curvo, quiero que la curva sea acá, ¿cachai? Sí, claro. O por ejemplo, cuando el montajista me corta donde en una parte que necesitaba una mirada, un silencio, digo, no, entonces es demasiado detallista lo que necesito. Ahora bien, lo he hecho cuando estoy rebalsado de pega, mando a premontar. Oye, móntame como en grueso esto, en cuanto a elígeme las tomas, porque hay muchos textos que tiro varias veces. Sí, Es claro. súper top. Cuando estoy con otros actores no tanto, pero mínimo 3, 4 tomas por texto, mínimo. Y hay veces que hago más. ¿Y te caes con la última? Generalmente sí. Hay Ok. veces que es con la primera, curiosamente. Ok. Ya. Entonces a veces le pido a un montajista, déjame las últimas tomas. Y después yo voy a unir. Para zorrones que hablan, por ejemplo, que es mucha pega, y ahí sí voy a montar con alguien. Ok. Pero el resto todo me lo monto yo. Y cuando así retomas y decidís quedarte con la primera, y el montajista, el que montó todo, eligió la última, ¿tú te acordáis? Yo me acuerdo mucho de cómo fue. Sí. Me acuerdo mucho cuando estoy grabando tengo mucha conciencia de montaje. Entonces yo muchas veces cuando voy a montar digo ya sé cuál me sirve. Pero ojo, montajista uso muy poco. Entiendo. En realidad yo grabo todo. Solo cuando es más titánica la tarea digo, no, estoy... Como un zorrones que hablan Sí. 1, 2, 3, 4, que No, son... sobre todo los últimos que son más thriller, que eran muchos personajes. De hecho este último que estamos haciendo, que estoy grabando, ayer partí grabando, Bueno. van a ser como 40 extra en un momento, van a ser muchos actores, no sé cuántas locaciones, voy a necesitar un montajista. Sin entrar en detalle, pero me imagino que entonces lo tenía escrito, hay un guión, Sí. ahí estáis pensando cómo se va a montar. Sí. Ok, o sea, hay un buen plan. Sí, yo tengo muy claro el cómo se va a montar algo cuando ya lo estoy grabando. Okay. Como que lo tengo claro, tengo definido. Me gusta igual sorprenderme, me gusta como que las cosas cambien, pero eso pasa más en cosas más artísticas, tipo como si hacía un corto, puede pasar que en el corto, en la película, porque es súper bueno que pase eso, ojo, sí. Que pase que de repente, no tenía pensado que podía desordenar esto y quedó acá esta escena y de repente ocupé este plano del jarro que no sabía que iba a usar. Eso es rico porque en el fondo tenía una nueva creación. ¿A qué me refiero? Esto es una frase que creo que dijo Lelio, que es el rodaje graba contra guión. ¿A qué me refiero? Puede cambiar las cosas del guión, graba contra guión, y el montaje monta contra rodaje. Entonces tenéis 3 películas diferentes, la que estaba pensada, la que se empieza a grabar y la que se monta, y puede ser, ojo, esto no es que no haya servido, era fundamental, la piedra angular. Claro.
pero acá se hace una tercera totalmente distinta. Por eso tú hablas de control. Porque si grabáis, o sea, si guión, grabáis, rodáis y editáis. Tenéis control y podéis tomar decisiones y decir, es que esta cuestión que está escrita acá no me gustó. Yo lo hago harto. Ojo, hay videos para los cuales desde la génesis tengo muy claro cómo quería que se viera y así ocurre. Pero otras veces en que me sorprendo digo, no, weón, esta weón no era tan divertida. Eso es lo que más me pasa. Esta cuestión no era tan graciosa. Es como eso de la... ¿cachai? Eso que tenía en el refrigerador, en el freezer, esa es la nieve, pues, pero menos. Eso no sé si sabía, pero esa frase se la dije ahí, eso no estaba escrito. No estaba escrito. No estaba escrito, se me ocurrió y le dije, di esto. Y lo dijimos varias veces, no, tal cual. Ahí es cuando rodaje le gana el guión. Sí. Ok. Ya. El trabajo que tú haces para hacer tus videos es brutal. De hecho, cuando mi primer... Mira, esto es una y voy a hablar de que tú dijiste mi señora, es Nati Vidal. Cuando yo conocí a mi señora, nosotros fuimos a Lollapalooza. Cuando estábamos pololeando. Marzo del 2019. Ya, perfecto. Y ustedes estaban grabando Zorrones que hablan en Lola. Ya. Ah, sí, por el 3. Y yo te vi, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Oh, weón. Y, bueno, para mí era eminencia, pues, weón. Mira, obviamente no interrumpo. Ya. Pero los vi grabando por largo rato. O sea, grabar esta cuestión, editar y todo el trabajo es un gran trabajo, una película, una producción. Cuando después de toda esa producción publicáis el video y no le va tan bien como esperáis. Es una lata. ¿Cómo se siente? Mal, se siente mal, sí. Ojo, los últimos capítulos de Zorrones no le dio tan bien como versus no pasaron el 1.000.000, pero yo lo hago igual. A mí, afortunadamente, me sirve o me satisface la recepción por sobre la visualización. Ojo, mientras más visualización mejor, pero yo prefiero, te digo al tiro, prefiero un video con 200.000 views y 100 comentarios y 100 de 100 comentarios positivos que 1.000.000 de views y la mitad de los comentarios negativos. Para mí es un fracaso. Nunca me ha pasado, pero imagínate, de cada 1.000 comentarios, 500 negativos, eso fue un fracaso, ¿cachai? Okay. Por ejemplo, porque además le empieza a ir bien en cuanto a views porque la gente lo quiere hacer pedazo. Entonces yo prefiero un video que tenga el 10% de la visualización y que todos digan, bueno, esto es arte. Ahora, si podéis tener los dos, maravilloso, pues, ¿cachai? Sí, claro. En el caso de Zorrones, los últimos 3 videos, 3 videos, 2, 3 capítulos, no tuvieron la misma visualización que los primeros, pero tuvieron muy buen comentario. Okay. Muy bueno. Harto engagement, buena onda. Sí. Lo que pasa es que cambió el formato y se puso más como cine. Igual tiene efectos de audio que espero que no ocurran. Lo que pasa es que cuando en los primeros videos el audio era malo, pero la gente ya lo veía como falso documental y eso resiste más. ¿Se entiende? Claro. Porque es como grabar con un iPhone. Sí, claro. No esperáis que se escuche bien. Sí. Pero como ya en los últimos capítulos estaba como, ya, cool, no sé si cachaste, si habéis visto como la escena en el estacionamiento, que me demoré mucho en montarla. Esperáis que el sonido sea siempre bueno. Entonces de repente cuando estoy viendo porque a veces lo veo para revisar cosas, no es que vea mucho mis videos, pero a veces lo veo para saber dónde, por ejemplo, ya, cómo mantengo ciertas... Yo veo mi contenido para criticarlo generalmente, para aprender de él. Y a veces porque hay cosas que se me olvidan y digo, ¿cómo lo hice? Ya. Y cuando lo veo y veo que el audio está de repente por un lado, digo, puta la weá. ¿Por qué? Voy subiendo la vara, pero la bajo en otra cosa, ¿cachai? Esos últimos capítulos tuvieron mucho comentario del famoso esto es cine y decían como esto le gana a todas las producciones de fábula, la típica, ¿cachai? Empezó mi novela. Sí, y eso es un cariño para el ego, es un cariño, pero más que para el ego también es una muy linda retribución de ya, estoy haciéndolo bien, sí. ¿Cachai? Sí es un bajón cuando no le va tan bien, pero yo ya tengo claro que este último capítulo, que además va a ser largo, va a ser más por un fanservice, es para la gente, para los que lo están esperando hace tiempo. Y yo no espero que sea un gran viral. Sí, claro. ¿Cachai? Pancho, vais terminando porque estamos pasados, pero... Sorry, me pasó lo mismo con la Nati. No te preocupes. No, por el respeto al tiempo, pero a tu tiempo. ¿Se puede vivir de ser comediante en internet? Sí, es más difícil, es cada vez más difícil porque la edad de oro del famoso influencer, que a mí no me gusta la palabra porque para mí el influencer es el que te dice, hola, les tengo este vaso. Claro. Yo trato de hacer un contenido que siempre tiene un guión, ¿cachai? Entonces yo soy más creador de contenido, pero hoy día creador de contenido es todo. Sí, obvio. Que es loco cómo nos molestan ciertas palabras, pero bueno, dime influencer, me da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo, sí. Es primero, la edad de oro de los influencers se acabó. ¿A qué me refiero? Hubo un tiempo que era más pega, mejor pagada, más recurrente, sí. Y menos personas. Hoy día hay más creadores de contenido, más jóvenes, que aceptan menos lucas,
gente como que viene más fresca, con un contenido diferente también, y menos pega, de verdad. Esto te lo digo, a ver, sé que hay gente que le sigue yendo increíblemente bien, afortunadamente a mí me sigue yendo bien, Entiendo. pero a mí esto me lo dijo un manager. Yo no tengo manager, pero hay un manager más o menos importante que tiene harto rostro, me dijo, está mala la cosa. Y ojo, tiene como, bueno, es como muy, muy conocido, y otros como más microinfluencer, y me decía, en todos mis rostros está más bajo todo, en todo. Entonces, la cosa como está mala la cosa, es general. Afortunadamente yo puedo seguir viviendo de esto, y me ha ido bien, pero mi punto es que la gente que esperaba esto como que el influencer era la panacea, ya no tanto. ¿Te puede ir muy bien? Sí, pero necesitas algo clave, y ahí venía el otro punto. Destacarte con algo, ¿cachai? Destacarte con un sello. Encontrar tu sello. Tu sello. Yo descubrí, por un tema de gusto y por un tema también de aceptación, que mi sello es lo que yo hago. Este humor un poquito más rebuscado, más desarrollado, a veces más intelectualoide o intelectual, esta cosa como de filosofía y reggaetón. Este humor un poquito más, también absurdo, más creo que la palabra sí es más rebuscado también, y un poco en que tiene una mayor gira de tuerca, más también actoral, versus otras personas que tienen un humor mucho más, por ejemplo, que siempre es con celular, siempre es una anécdota corta. Por ejemplo, este gallo, este argentino, que ahí te lo puedo mandar, que siempre es una talla de 10 segundos. El video nunca dura más de 10 segundos. Eso es su sello. Qué rápido y qué fácil. Sí, claro. Descubrir tu sello es súper importante, porque es la forma en la cual te vas a hacer conocido. Si haces cosas diferentes todo el rato, si así, no sé, de repente cocinas y de repente estás haciendo deporte, tal vez tu sello es ser diverso, pero cuando alguien tenga que hablar de ti, ¿qué va a decir? Es que eso es lo importante. Más que hablen de ti, eso demuestra que tenías un sello claro. Cuando te preguntan, ¿qué haces tú? Comedia. ¿Qué haces tú? Speech motivacional o emprendimiento. Sí. O no sé, ¿eres un charlista? Sí, conferencista. Conferencista, ya. Me gusta el emprendedor. A mí emprendedor, por ejemplo, ya. Es fácil, ¿cachai? En cambio, si es que así 1000 cosas. Pero, ¿a qué me refiero? Tu contenido semanal es de puras cosas diferentes. No tenéis cómo definirlo. Está como la idea como del nicho. Quizás para el que empieza tiene que ver con pruebo muchas cosas. Ir tanteando, sí. Lo que va funcionando lo voy siguiendo, sí. Voy haciendo doble clic. Los que pueden hacer más eso de tener un contenido más diverso son los que ya son conocidos por otra cosa. Por ejemplo, los actores. Pancho Melo puede subir de todo, que ha sido un descubrimiento. Sí. Pancho Melo sube cosas enseñando sobre herramientas, puede subir cosas cocinando, porque es Pancho Melo viviendo. Sí, claro. ¿Cachai? Pero él ya es conocido como actor. Totalmente. Tú preguntas, ¿quién es Pancho Melo? Actor. Pero si estás iniciando, yo recomiendo definir tu sello, y está bueno eso de tantear, ver qué pega más y definirlo. El tema es que hay mucha gente que cree que es, ojo, que hay gente que cree que hago un viral y estoy. No. De hecho, yo he visto gente que tiene 3.000 seguidores y tiene un video de 30 millones. Yo creo que no tengo ningún video de 30 millones de reproducciones, pero tienen 3.000 seguidores. Sí, claro. No, esta cuestión es de constancia. Yo creo que hay que tomárselo en serio. Crear contenido en internet es igual como cualquier carrera, y requiere el mismo profesionalismo que el médico, que el abogado, que el actor, que el director, etc. No puedo estar más de acuerdo. Creo que para que sea una pega y no un hobby, requiere la misma disciplina. Y de hecho, mientras más disciplinado sea, más probable es que te vaya bien. Sí, claro. Voy a estar ahí. Y de repente, como el pollo contaba, cuando hacía más en Facebook y YouTube, antes de la existencia de Instagram, decía, yo recibía harto hate. Vi una entrevista, él decía, weón, me huevean y me decían la weá mala. Siguió. Y hoy día el Pollo Castillo es como el influencer más querido de Chile, ¿cachai? Sí, claro. Está como siguiendo la línea de los tipo Ibai, tipo Mr. Beast, como un gran entertainer. Exacto. No, a mí me encanta lo que hace el Pollo. Es muy genuino, genuino, y él es así, ¿cachai? Y hoy día, yo lo voy a decir, es probablemente de los que más gana, de los que más cobra, claro, ¿cachai? por supuesto. Y se lo merece, y lo ganó, ¿cachai? Justamente era la constancia. Sí, claro. Hacía videos cuando estaba en la universidad, ¿cachai? No, sí, no, una locura. Última pregunta. Dime. ¿Le recomendaría la carrera de hacer humor en internet a un cabro joven que está empezando? Con los requerimientos que te dije. Le recomendaría eso mismo en cualquier carrera, pero es que esto es algo con lo que estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo conmigo, y me acuerdo contigo una vez me dijo, estoy de acuerdo contigo, y era un ingeniero civil con doctorado. Y esto lo observamos. Dale nomás. En actuación, en cine, en carreras con poco campo, por ejemplo también en el contenido digital, porque ya hoy día es una carrera, es mucho más grave o es mucho más perjudicial ser mediocre que en otras carreras. ¿A qué me refiero? Es muy común encontrar doctores mediocres, que es terrible porque matan gente. Es muy común tener políticos mediocres. Es común tener abogados súper rasca y que van a tener pega igual. Sí, claro. Es más difícil ser creador de contenido mediocre y tener pega. Ojo, puede ser fome,
Pero la mediocridad no tiene que ver con lo fome, lo divertido. Hay gente Sí. que a mí me encuentra fome. Sí. Puede haber mucha. Tiene que ver con la constancia. ¿A qué me refiero? O sea, si hacía humor, que es un poco más vago, más banal, más bobo, como dirían, puta, si mientras le gusta a alguien y eres constante, eres profesional. ¿Cachai? Tiene que ver con la constancia y el profesionalismo que le das a aquello que haces. Claro. Entonces lo recomendaría siguiendo eso. Es peludo, es disparar al cielo y que caiga un pato, hoy en día sobre todo. Pero le diría a gente que nos ve, si quieren, por un buen tiempo, mínimo 3 videos semanales. Bien. Sí, y definan su sello. Vayan encontrándolo. Sí, vayan encontrándolo. Y sepan que hay harta frustración metida, no los van a llamar inmediatamente. No va a llegar Sí. la marca a pagarte No, 6 millones por un reel. no, para nada, eso no va a pasar. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.